Tú sabes que somos lo que pensamos, somos lo que creemos. Somos lo que creemos. Si tú crees que eres un fracasado, todo te va a salir mal. Todo te va a salir mal. En tu camino presenta el curso de autoestima. El curso de autoestima. Hemos hablado ya de los errores y cómo, cuando una persona ha sido educada en una forma incorrecta, los errores siempre se consideran enemigos del propio crecimiento y hacen que la autoestima decaiga. Sin embargo, cuando los errores son vistos como una nueva forma de aprender, una forma que nos permite ampliar nuestra conciencia, conocer otros caminos para resolver las situaciones, los problemas, los errores pueden convertirse en una ayuda imprescindible para el ser humano. Ahora vamos a hablar de un tema totalmente distinto. Ahora vamos a hablar ya concretamente de algunos tips contra la baja autoestima. Ya hemos detectado el origen de la mala o baja autoestima. En general, podemos decir que aprendimos a valorarnos en forma equivocada por malas experiencias, por educadores demasiado rígidos, porque nos etiquetaron en forma incorrecta y muchas otras cosas más. Pero, ¿qué vas a hacer tú ante esta mala educación que recibiste? ¿Vas a continuar viviendo de la misma manera o vas a corregir lo que aprendiste mal? ¿Vas a continuar con las mismas actitudes de autorrechazo y dureza o vas a iniciar, como yo te lo propongo, un proceso en el que paulatinamente irás cambiando pensamientos y actitudes? Si estás dispuesto a cambiar, puedes utilizar los métodos que vamos a hablar ahora para que tú puedas transformarte. Pero lo que tienes que hacer es utilizar estos métodos que vamos a mencionar en forma constante. Ahora voy a comenzar a hablar de una palabra que seguramente tú has escuchado en muchas ocasiones y es la palabra eco. El primer tip para mejorar tu autoestima consiste en quitarle poder al eco que te critica internamente. Pero déjame explicarme. ¿Por qué hablo de un eco o voz interna implacable? Porque la manera en que aprendimos a juzgarnos es fruto de la forma en que los adultos nos educaron. La voz de quienes nos educaron fue absorbida, imagínate, por nuestra mente como absorbe el agua una esponja. Se fue quedando poco a poco ahí y convirtiendo en una especie de voz interna que te acompaña siempre. Podríamos decir que es como el eco de la voz de tus papás y de tus educadores. Esa voz interna, lamentablemente, te etiqueta, te compara, te califica, te critica, te devalúa y acusa como lo hicieron tus educadores en su tiempo. Esa voz interna, ese eco interno que se fue quedando en tu mente poco a poquito, te exige siempre más de lo que puedes dar, te desalienta, te exagera los errores y te quita el sentido de autoestima. Quiero volver a repetir estos puntos. ¿Por qué tenemos que quitar esta voz interna, este eco interno? Porque esto es lo que hace. Te desalienta, te exagera los errores que cometes y te quita el sentido correcto de autoestima. Tú estarás de acuerdo en que ninguna de estas cosas es correcta ni benéfica para ti. Pero como siempre lo hacemos, vamos a poner un ejemplo para que de esta manera lo puedas comprender mejor. Mira, Vicente, que es el joven del cual vamos a hablar el día de hoy, recibió durante su infancia una etiqueta que le colocaron, la etiqueta de tonto. ¿Por qué? Cada vez que cometía un error o no actuaba según las necesidades de sus padres, ellos le decían esta palabra. El regaño continuo y la etiqueta constante hicieron que poco a poquito, como hemos dicho, la voz de sus padres se fuera quedando grabada en su mente. Con el paso del tiempo, los padres de Vicente murieron. Pero, aunque él tiene ahora ya 35 años, cada vez que comete un error,
aparece en su mente la voz, este eco, este fantasma crítico de sus padres que le hace decir cada vez que comete un error, soy un tonto. El pensamiento negativo y equivocado que tiene hacia sí es la huella, como tú lo comprendes, que sus educadores dejaron en él y que poco a poco lograron meter en su cabeza. Ese pensamiento, ese eco, esa voz interna, le hace criticarse duramente y sin piedad. Esa voz interna es implacable, lo juzga, lo critica, viendo solo sus errores. Ese eco, fantasma o juez, como tú le quieras decir, no toma en cuenta los aciertos de Vicente, no toma en cuenta sus limitaciones, no toma en cuenta tampoco las circunstancias en que se da cada error. Y lo más terrible es que Vicente lo sigue alojando en su mente como si fuera un huésped distinguido, sin darse cuenta de que esa voz crítica es su enemiga. Yo te diría, cuando tú descubres en tu casa que hay algo que te hace daño, por ejemplo, una alfombra a la cual eres alérgico, alguna basura que se ha ido acumulando, ¿tú la mantienes ahí con mucho cariño, con mucho respeto? Yo diría que no. Yo diría que en el primer momento que puedes vas tratando de deshacerte de aquello que te hace daño, de aquello que te estorba. Pues eso es lo que tenemos que hacer exactamente con esta voz, eco, fantasma o juez, como quieras llamarle. Y en el caso de Vicente, esta voz, eco o fantasma se posesionó de su mente y se volvió esta voz una experta para boicotear su felicidad. Se especializa en hacerlo sentir mal, en criticarlo sin piedad y en hacerlo sentir en muchas ocasiones hasta desamparado. Y lo peor de todo es que Vicente le ha dado la razón a esta voz y cree que su manera de juzgar de esta voz siempre es cierta. No se da cuenta, y aquí queremos que se dé cuenta con estas reflexiones, que de niño hacía caso a la voz de sus padres y educadores porque creía que nunca se equivocaban. Nosotros cuando somos pequeños pensamos que nuestros padres o educadores saben todo, son perfectos, nunca se equivocan, y bueno, por eso aceptamos sus voces como si fueran la pura verdad. Sin embargo, lo primero que tendría que hacer Vicente es entender que sus padres, sus educadores, no siempre tenían la razón, no siempre tomaban en cuenta sus necesidades, no siempre tomaban en cuenta la situación en la que se daba cada error. Y por eso, Vicente de niño aceptaba las críticas y etiquetas porque pensaba que los padres y educadores hacían todo por su bien, pero ahora, con el peso de los años, Vicente, o si es tu caso, tiene que descubrir que hay cosas que no estuvieron bien y se deben corregir. Fíjate, se deben corregir. Así como tú corriges alguna mala palabra que estás utilizando, algún error en ortografía, también puedes corregir tu manera de pensar. Vicente debe aprender a quedarse solo con las cosas positivas que aquella educación que sus padres le dieron pueda darle. Tiene que aprender a desechar de su mente lo que es incorrecto, sacar la basura, sacar lo inútil de su pensamiento. Ya no es un niño que deba creer todo lo que la voz crítica le diga. Tiene que descubrir también cuánto daño le ha hecho esta voz, este fantasma o juez implacable, con sus juicios incorrectos y distorsionados. Cuando Vicente descubra que ese juez implacable es un enemigo, comprenderá que es necesario eliminarlo. Sacará de su castillo al tirano, vamos a llamarle ahora a un tirano, que tanto tiempo le ha acompañado. Antes de continuar con esta reflexión, yo te preguntaría, ¿tus ideas, tus pensamientos, actúan de acuerdo a lo que tú quieres o en contra tuya? Analízalo. Si generalmente tus pensamientos te hacen decir, no puedo, soy un inútil, no lo voy a lograr, no lo merezco, no soy capaz de lograrlo, siempre me salen mal las cosas, mejor ni lo intento, piensa
que esa voz no es la voz normal en la mente que tiene que tener una persona sana. Una persona sana tiene que pensar positivamente. No estamos hablando de una forma fantasiosa, como si no existieran problemas, no. Pero una persona sana tiene que pensar que sí puede lograr muchas cosas. Y si en algún momento no lo puede lograr, esto le ayudará a buscar otros caminos, otras situaciones, o también a ubicarse en qué cosas puede ser más diestro y en qué cosas quizás necesite ayuda de los demás. Ahora yo te pregunto, ¿eres capaz de descubrir el eco o voz interna que dejaron tus educadores en ti? ¿Has sentido que tu juez interno implacable te hace sentir mal y te desanima por tus errores? ¿Vas a dejar ahí esa voz injusta que te ha dañado tanto tiempo y a la que además le pagas renta con tu desánimo? Yo creo que es importante que te respondas a estas preguntas. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Hacemos una pausa. Y al regreso seguimos escuchando el curso de autoestima en la semana especial de psicología. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Bueno, me ha servido mucho porque yo sufría de muy mala digestión y gracias a Mimex me siento muy bien. O sea, mi digestión ha mejorado. Yo tenía estreñimiento y también, ha mejorado. O sea, ya evacúo con mucha facilidad. Recuerda que Mimex es un alimento que contiene antioxidantes, aminoácidos, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, probióticos y prebióticos de manera natural que son muy benéficos para ti y te harán sentir más saludable. Para información sobre costos y envíos al interior de la República y los Estados Unidos, envía un correo a padrejosedejesus@hotmail.com. Lo repetimos, padrejosedejesus@hotmail.com. Seguimos escuchando el curso de autoestima. En esta, la semana especial de psicología. Continuamos hablando de esta voz a la que nosotros le estamos llamando el eco o la voz interna. Y hay algunas personas que me han preguntado si esa voz implacable interna no es la voz de la conciencia. Y si fuera la voz de la conciencia y al quererla callar, al quererla sacar de nuestra mente, pues estaríamos haciendo un mal, porque entonces ¿cómo sabríamos distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto? Pero no, esta voz o eco interno no es la voz de la conciencia, y se puede distinguir fácilmente. ¿Por qué? Porque la voz de nuestra conciencia es positiva, porque nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal. La meta de la conciencia siempre es ayudarnos a elegir lo correcto y a corregir lo incorrecto, pero siempre toma en cuenta nuestras circunstancias concretas. Es decir, la voz de la conciencia es comprensiva, la voz de la conciencia te ayuda a valorar las circunstancias en las que cometes un error o una falla. En cambio, el juez implacable, la voz implacable, el eco implacable, nunca toma en cuenta tus circunstancias. Nunca toma en cuenta que eres limitado, por lo tanto, no toma en cuenta tus limitaciones y no toma en cuenta tampoco tus necesidades. Es una voz a la que solo le gusta criticarte y juzgarte cuando algo te sale mal. Su función, de hecho, es fácilmente detectable. Es hacerte sentir mal, convencerte de que vales menos cada vez de que cometes un error y de que no mereces nada. Sí, vuelvo a repetir las características.
La función de la conciencia es ayudarte a crecer, a discernir, toma en cuenta tus circunstancias, tus limitaciones. La voz del eco interno negativo, es hacerte sentir mal, convencerte de que vales menos cada vez que cometes un error y de que no mereces absolutamente nada. Yo comprendo que tus padres o educadores te castigaron o reprimieron, como lo hacen todos los padres de familia o los maestros, por ciertos comportamientos que teníamos cuando éramos niños. ¿Por qué? ¿Porque querían hacerte daño? No. Tenemos que reconocer que los padres o educadores deseaban lo mejor para nosotros. Su voz trataba de cumplir la función de ayudarnos, pero también debemos entender que aquellos castigos o represiones que nos dieron no siempre fueron justos porque nuestros padres no conocían todas nuestras necesidades o situaciones. Ellos actuaban de acuerdo a su educación, de acuerdo a lo que pensaban que era correcto o incorrecto. Ellos nos juzgaron de acuerdo con su manera de creer y de pensar, pero eso no significa que siempre tuvieran razón. Y aquí tengo que distinguir. Con los padres de familia tenemos que ser respetuosos, cariñosos, pero no quita cariño, ni afecto, ni verdad el reconocer que no siempre tuvieron la razón, que se equivocaron, que tuvieron equivocaciones, que tuvieron limitaciones. Esto no significa quitarles cariño. Y por otra parte, tampoco podemos pensar que cuando ellos nos corregían, lo hacían para que nos sintiéramos mal, para hacernos tener una baja estima. No. En general, los padres de familia siempre dan lo mejor a sus hijos. La voz eco o juez crítico interno nos exige que hagamos las cosas bien. ¿Para qué? Para protegernos contra el fracaso. Esta sería la razón por la cual un papá de repente te regañaba o incluso llegaba a darte una nalgada. ¿Qué es lo en que intentaba el papá o la mamá o el maestro hacia ti? Que no reprobaras, que pusieras atención, que caminaras en el camino correcto. Dicho de otra manera, que no fracasaras en la vida. Fíjate, la exigencia de los papás era para protegerte contra el fracaso. Sin embargo, en muchas ocasiones, como hemos dicho, el precio que tenemos que pagar por escuchar esa voz que se quedó en nuestra mente, de corrección constante, de crítica dura, es demasiado alto. Y vamos a recordar un poco algo de lo que ya hemos estudiado y avanzado, solamente para fundamentar mejor esto que estoy diciendo. Un padre de familia que fue muy exigente con su hijo, quizás lo fue porque quería tener a un hijo sumamente inteligente, responsable, generoso, que cumpliera con todo aquello que se le pedía. Muy bien. Sin embargo, si ese padre de familia exigía más de lo que el muchacho o de la muchacha podía dar, ¿qué termina haciendo este tipo de educación? Cuando se le exige a alguien más de lo que puede dar, simplemente hace la persona que se le deprima, hace la persona que se sienta mal, hace la persona que sienta que no puede responder a aquello que se está esperando de él o de ella. Precisamente en este ejemplo que estoy poniendo, si un niño, una niña, tuvo un padre demasiado exigente o que se fijaba únicamente en las cosas negativas, y repito, no para hacerlo sentir mal, sino el papá pensaba que era la mejor forma de hacerlo reaccionar, pero el resultado es que el hijo va grabándose en la mente esta voz interna de nunca te salen bien las cosas, nunca lo vas a lograr, siempre dejas las cosas a medias, no lo haces como a mí me gusta. Bueno, esta voz interna es exactamente la que estamos mencionando nosotros como la voz eco, la voz destructiva, una voz que trataba de protegerte contra el fracaso, pero que ahora, al haberse quedado en tu mente, te está haciendo pagar un precio que es demasiado alto. Si tú escuchas esta voz, vas a revivir los métodos con los que te educaron en la infancia y vas a tener los mismos niveles de angustia y frustración que viviste y sufriste durante la niñez. Porque imagínate a este pequeñito que
el papá o el maestro le pide más de lo que puede dar, o que le pide que haga algo que el niño no ha comprendido totalmente, el niño empieza a llenarse de angustia. El niño o la niña empieza a llenarse de frustración. Y estos mismos sentimientos que uno tiene cuando es niño se vuelven a presentar en la etapa de juventud o en la etapa adulta, cuando, por ejemplo, el novio, la novia, el jefe, o a lo mejor el jefe del equipo de fútbol, nos pide que hagamos algo que no hemos comprendido totalmente, que no tenemos claro, o que sentimos que no podemos hacer. ¿Cómo nos vamos a sentir ante esta petición? Evidentemente angustiados, evidentemente deprimidos. Por eso es más conveniente desactivar esa voz, eco o juez interno y comprender que podemos obtener mejores resultados con nuestras estrategias. Un último ejemplo en este segmento. Oscar llega a una fiesta y ve que hay grupos de personas que conoce, pero no está ninguno de sus amigos. Inmediatamente escucha la voz interna, eco o juez, que intenta protegerlo de un rechazo o de un mal momento. Parecería la voz de sus padres que cuando era niño le dijeron cosas como: si no están tus amigos, te regresas. No platiques con desconocidos. No confíes en desconocidos porque te pueden causar daño. Ahora, la voz interna le dice cosas como: es mejor que te vayas. Seguramente las personas que están aquí no tienen interés en socializar contigo. ¡Ey, no creo que tu plática sea interesante para ellos! O bien, ya están formados los grupos y lo más probable es que te rechacen. O bien, no sabes de qué hablar, vas a parecer aburrido. ¿Para qué te quedas a perder el tiempo? O bien, creo que será mejor salir inmediatamente. Si Oscar se deja llevar por la voz crítica interna, tendrá sentimientos negativos. Antes de intentar conversar con alguien, ya se sentirá derrotado. Estará tenso, y esto le impedirá concentrarse en una charla. La tensión y la inseguridad de Oscar bloquearán su creatividad y le impedirán platicar sobre diversos temas que él maneja perfectamente. Tendrá deseos de escapar y, lo peor de todo, se irá de la fiesta sin haber intentado siquiera acercarse a los demás. Oscar se fue del lugar obedeciendo a la voz interna. Pagó un alto precio por escuchar la voz crítica, eco de la voz de sus educadores. Hacemos una pausa. Y al regreso seguimos escuchando el curso de autoestima en la semana especial de Psicología. En tu camino. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En tu camino, un programa para encontrar la meta. El curso de autoestima. Continuamos hablando de este joven Oscar. ¿Qué pensó Oscar cuando llegó a la fiesta? Lo hemos analizado. Ahora pensemos un poquito en los grupos que vieron a Oscar cuando iba llegando. A lo mejor una chica cuando lo vio pensó
qué muchacho tan atractivo. A lo mejor otro joven pensó, ¡ay! ¿Desde cuándo quiero decirle a Oscar que no lo conozco, pero me interesaría que entrara a nuestro equipo de fútbol americano? A lo mejor alguien pensó, ¡ay! Estábamos un poco aburridos, pero conocer a una gente distinta, de otro grupo, que no forma parte todavía de nuestro grupo, podrá hacer que las cosas se enriquezcan. Pero lamentablemente, Oscar llegó al lugar y se negó a sí mismo el poder compartir, el poder conocer, el poder ampliar su grupo de amigos. ¿Por qué? ¿Hubo alguien que lo haya tomado del brazo y que lo haya sacado a la fuerza? ¿Apareció un monstruo real que lo haya espantado vomitando fuego por sus fauces? No. El gran problema estaba en la mente. Sí, en la mente de Oscar. Él fue el que permitió que una voz interna le dijera, no vas a poder platicar, no vas a poder conseguir una amistad, no eres parte del grupo, ¿qué estás haciendo aquí? Te vas a aburrir, a lo mejor te puede alguien amenazar. Esto de ninguna manera es correcto. Y si a ti te pasa este tipo de cosas, que antes de llegar a una fiesta ya te estás saboteando tu alegría, tu convivencia, tienes que poner atención. Seguramente has escuchado más de una vez la voz interna que te critica, limita y juzga, aún antes de que tú hayas actuado. Pero viene la pregunta, ¿será conveniente que escuches y obedezcas esa voz crítica que frustra tu desarrollo personal? ¿Valdrá la pena abandonar oportunidades maravillosas? ¿Valdrá la pena que abandones, por ejemplo, una fiesta? ¿Valdrá la pena que pagues un alto precio por escuchar la voz del juez crítico? ¿Te ayuda o entorpece a tu felicidad esta voz crítica? Qué bueno que te estés dando cuenta que hay que cambiar de manera de pensar. Es probable que en el caso de Oscar, la voz le haya querido evitar el dolor de ser rechazado en la fiesta. Vamos a suponer que esta voz era como la voz de los papás que trataban de evitarle algún problema, como dijimos hace un momento. Le habían dicho de niño, si no conoces a nadie, te regresas. No hables con desconocidos. Si ves que hay personas que no son de tu grupo, mejor te regresas a casa. ¿Qué estaban los papás pensando cuando le decían esto al niño? No querían que se quedara solo. No querían que nadie le fuera a hacer el feo. No querían que el niño se fuera a sentir en un grupo totalmente distinto, desprovisto. Pero bueno, este Oscar ya creció, ya es un adulto y ya no tiene que dejarse llevar por estas supuestas protecciones de la voz interna. Si has experimentado situaciones como la de Oscar, debes eliminar a la voz interna y toda la opinión negativa e infundada que tiene de ti. Si analizas a fondo las opiniones de esta voz interna equivocada, incluso las vas a encontrar ridículas. Recuerda que solo te hace repetir cosas que te dijeron los adultos cuando eras niño, pero ya no eres un niño, ya no eres una niña, y tu forma de evaluarte tiene que ser distinta. Para eliminar el eco crítico, la primera cosa que tienes que hacer es poner mucha atención y detectarlo cuando aparezca en tu interior con la intención de boicotear tus planes. Muy atento. Fíjate cómo piensas. Cuando llegas a una fiesta, cuando se aparece una oportunidad, cuando hay algo que no sabes exactamente cómo se realiza, generalmente es cuando aparece esta voz que te hace sentir mal, no puedes, mejor huye, mejor delégalo, mejor que otra persona lo haga por ti. Detecta inmediatamente cuando aparezca esta voz y deténla. Deténla y piensa, no me voy a dejar llevar por esta voz. Ahora yo voy a dominar mi vida y no esta voz interna me va a dominar a mí. En el mundo de las ideas que cruzan por nuestra mente, somos nosotros los que tenemos que elegir
qué ideas son las apropiadas, qué son las correctas, y no dejarnos llevar por aquellas ideas que pueden ser incorrectas. Es un poquito como en las caricaturas se representa esto de que aparece un angelito y un diablito. Pero aquí no me quiero referir a si es bueno o es malo para irse al cielo. No, yo aquí me quiero referir simplemente a si es bueno o correcto para tu propia realización. Aparecen ideas en la mente del hombre destructivas. Aparecen impulsos que pueden conducir al ser humano a la destrucción. Pero también aparecen impulsos e ideas que te ayudan a un verdadero desarrollo, a un verdadero crecimiento. Y es ahí donde el ser humano tiene que aprender a darle, diría yo, más fuerza a una idea que a otra. Es como si tuviéramos dos lobos en nuestra mente y los dos estuvieran luchando. Un lobo que trata de destruir, otro lobo que trata de construir. ¿A cuál alimentarías tú? ¿A cuál le darías alimento para que se hiciera más fuerte y pudiera vencer al otro? Bueno, la forma de alimentar a nuestras ideas positivas es precisamente subrayándoles, dándole más importancia, de tal manera que poco a poquito las ideas negativas o destructivas vayan saliendo de nuestra mente. Y te voy a poner un ejemplo que un sabio griego ponía ya a sus alumnos desde mucho tiempo antes de Cristo. Este sabio hablaba de dos caballos. Un caballo al que se le educaba con mucha paciencia poniéndole un freno, y su amo, su dueño, lo sacaba a pasear obligando al caballo a que fuera por el camino que el dueño quería. En cambio, otro caballo fue dejado crecer absolutamente sin ninguna educación. El caballo iba para donde quería, no obedecía a nadie, no había aprendido a detenerse, y un día los dos jinetes, el del caballo obediente y el otro, subieron a sus respectivos animales y empezaron una gran carrera. Justamente cuando se iban acercando a un precipicio, los dos descubrieron que estaban a punto de caer al vacío. El que había educado a su caballo simplemente jaló las riendas, aplicó el freno y aunque el caballo relinchó y se puso un poco violento, tuvo que frenar. Y con esto, afortunadamente, ni el caballo ni el jinete cayeron al precipicio. En cambio, el otro jinete, que nunca había enseñado a su caballo a detenerse, pues lamentablemente, juntamente con su montura, cayó hacia el abismo. Este cuento me parece muy adecuado porque es como si en nuestra mente nosotros tuviéramos que poner cierto freno. Es como si en nuestra mente nosotros tuviéramos que decirle: hasta aquí te permito que llegues. No voy a permitir que vayas a otros niveles o transgredas determinadas cosas porque son incorrectas para mí, para mi desarrollo, para el respeto a los demás. Y estoy seguro que tú lo has hecho en muchas cosas, porque todos los seres humanos tenemos impulsos y de repente nos dan ganas, cuando alguien nos hace enojar, nos darían ganas de matarlo, o nos darían ganas de destruirle a alguna persona que nos ha ofendido su automóvil, o nos daría a lo mejor ganas, por los impulsos sexuales que tenemos, de acercarnos a una persona y ocasionarle daño. Sin embargo, ¿por qué tú y yo nos detenemos? Porque precisamente hemos ido educando a nuestra voluntad para que nuestra vida tenga un orden. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces ha sonado el despertador en la mañana y tú de repente dices: hoy no me levanto, hoy no voy a trabajar, hoy me quedo aquí acostado en la cama? Es un primer impulso. El cansancio, una desvelada, un dolor de cabeza, hacen que tu mente empiece a decir: estas son las órdenes que te doy, te quedas en cama, vas a levantar el teléfono, vas a inventar un pretexto y se acabó. Sin embargo, una parte de tu mente empieza a decirte: a ver, creo que esto no es correcto, creo que puedes perder el trabajo.
Creo que tienes una responsabilidad en este momento y por lo tanto, aun cuando tengamos un poco de sueño, aun cuando sintamos un poco de flojera, nos levantamos para cumplir con una responsabilidad. También, por lo que algunas personas me han comentado, hay ocasiones en que un hombre casado de repente tiene la oportunidad de tener una relación pasajera y fugaz con otra mujer y sin embargo en su mente aparece una voz que le dice: con esto puedes tener tú problemas, con esto puedes perder tu familia, el respeto de tus hijos, con esto estás abusando de una mujer que en este momento a lo mejor se siente sola, con esto estás poniéndote en peligro de contagiarte de alguna enfermedad o algo así. Y entonces también en este caso la persona se detiene, es decir, está educando a su voluntad para que sea la voluntad la que le obedezca a la persona y no la persona la que obedezca a ideas locas, a impulsos locos o a cosas que puedan destruir. En este sentido es como estamos diciendo que vamos a tratar de educar a nuestra mente para que lejos de obstaculizar nuestro desarrollo, nos ayude a ser mejores personas. Hacemos una pausa. Y al regreso seguimos escuchando el curso de autoestima en la semana especial de psicología. Seguimos escuchando el curso de autoestima en esta, la semana especial de psicología. Si analizamos nuestro comportamiento, vamos a poder descubrir que frecuentemente la mente nos hace actuar en forma incorrecta. Y yo te pregunto a ti, ¿tu mente te obedece? Los puntos que vamos a ver a partir de este momento nos van a ayudar a descubrir si realmente nuestra mente nos obedece o nos hemos acostumbrado a seguir pensamientos o ideas equivocadas. Vamos a analizar punto por punto ampliamente, solamente ahora te los presento. Errores de nuestra mente. El primero se va a llamar generalizar. El segundo error de la mente se llama filtrar. El tercer error de la mente se llama dar más importancia a los sentimientos que a la razón. El siguiente punto se llama irse a los extremos. El siguiente punto a reflexionar será el autoculparse. También vamos a ver el punto de el falso poder de leer la mente de los demás, porque hay gente que realmente es experta en pensar que puede leer la mente de los demás. Otro punto que es negativo para nuestro desarrollo, para nuestra autoestima, es sentirnos el centro. Y el último punto de errores de nuestra mente es creer que el control de todo, sí, de todo lo que te rodea, de tu pareja, de tus hijos, depende absolutamente de ti. ¿A qué le llamo yo generalizar? Que es el primer punto. Para explicártelo te voy a hablar de Verónica. Verónica es buena secretaria, pero en una ocasión olvidó un informe y lo entregó con retardo. Entonces se dijo a sí misma: siempre me tienen que salir mal las cosas. Verónica hace bien las cosas en su mayoría, pero cuando tiene algún error, permite que su mente le diga siempre, fíjate la palabra siempre, y entonces Verónica, aunque la mayoría de las veces hace las cosas bien, cuando algo le sale mal, se dice a sí misma: siempre tengo fallas, o bien, nunca hago las cosas bien. Esto es exactamente generalizar. La generalización es una distorsión que nos hace utilizar la palabra siempre o la palabra nunca cuando cometemos un error o cuando tenemos una falla. Si en los días recientes has estado distraído por alguna preocupación, te dices injustamente: siempre estoy distraído. Si cometiste un error, te dices: siempre meto la pata.
Esta manera de pensar, analízala. ¿Tú crees que sea correcta o incorrecta? Si normalmente haces las cosas bien y de vez en cuando haces un error, ¿será correcto que digas siempre me salen las cosas mal o nunca puedo hacer las cosas bien? Esta manera equivocada de pensar te puede llevar a etiquetarte despiadadamente en todo lo que hagas, sobre todo cuando haces algo mal, sin tomar en cuenta lo que haces bien. Por ejemplo, si te enojas alguna vez vas a decir siempre me enojo, por lo tanto soy un neurótico. Estas etiquetas nunca van a ser provechosas. Es mejor que enseñes a tu mente a que describa solo tu error o reaccione sin ponerte etiquetas. Es mejor decir simplemente hoy cometí un error o bien hoy estoy enojado, pero no ponerte etiqueta de soy un enojón o siempre cometo errores. Simplemente se acepta el error, se acepta la equivocación, se acepta que en este momento estás enojado o que te alteraste, pero eso no significa que siempre estés enojado o que siempre te equivoques. Vamos a pasar al siguiente punto de cómo nuestra mente puede actuar en contra de nosotros, y esto es a través del filtro, el filtrar. ¿Y qué mejor ejemplo que hablar de pasta? Cuando el espagueti se pone en un colador, este solo deja pasar el agua, pero retiene la pasta, ¿no? Pues algo semejante sucede con la mente de Marcos. Cuando le dicen que hizo algo bueno, no se lo cree, pero cuando lo critican por algo malo, inmediatamente acepta el comentario. ¿Qué es lo que pasa con Marcos? Su mente se acostumbró a filtrar lo positivo y solo le hace creer en lo negativo. Esto le causó baja estima. Como Marcos, hay muchas personas que solo aceptan los comentarios negativos y lamentablemente filtran los comentarios positivos. Cuando les dicen una alabanza, un piropo, cuando les reconocen algún esfuerzo, haz de cuenta que ellos son sordos y que no son capaces de escucharlos. Hay quienes incluso se sienten mal cuando les dicen, oye, hiciste un buen trabajo, o alguna cosa como, oye, qué bonita ropa tienes, o cuando les dicen, te ves muy bien. La mente de estas personas les hace creerse que no son merecedores de opiniones semejantes. Tanto en su infancia les dijeron que eran solamente cosas negativas las que les caracterizaban, que nunca pueden aceptar que tienen cosas positivas. Y atención solamente a los padres de familia, yo quisiera repetirles, es bueno que cuando un hijo tenga alguna cosa negativa, se la señalen para que la corrija, pero también es bueno que cuando su hijo o su alumno, en el caso de los maestros, tengan alguna cosa positiva, por favor, hay que reconocerla, hay que subrayarla. Es cierto que hay padres de familia que dicen, es que esa es su obligación, el hacer el bien, por eso solamente yo le corrijo cuando algo hace mal. Pero yo creo que esto es una cosa desequilibrada. Una buena educación, una buena autoestima es enseñar al niño sus errores y enseñar al niño también sus lados positivos. Si el niño crece únicamente aprendiendo, conociendo sus partes negativas, de joven o de adulto, va a filtrar todo lo positivo que le digan los demás. El tercer punto para educar a nuestra mente en una forma correcta es dar más importancia a los sentimientos que a la razón. Esto no es positivo. Vamos al ejemplo. Carla es muy buena en las competencias de atletismo. Su cuerpo está en buena condición y tiene el entrenamiento adecuado. Cuando corre sola, obtiene tiempos excelentes. Sin embargo, cuando se presenta una competencia, siente, y quiero subrayar aquí, siente que no puede obtener un triunfo. Se deja llevar por sus sentimientos y miedos y prefiere no competir. No se da cuenta de que todas las competidoras tienen miedo, pero con su razón son capaces de vencerlo.
Una persona con sana autoestima es capaz de controlar sus emociones y no es como Carla. Por el contrario, alguien con baja autoestima permite que sus emociones o sus sentimientos dominen su mente y su razón. Una persona con baja autoestima interpreta la realidad mediante los sentimientos, llegando a la falsa conclusión de que una persona es lo que siente. Si se siente menos, significa que es menos. Si se siente rechazada, significa que es una persona desagradable, o si se siente mal, significa que está mal. A ver, otro ejemplo. Una madre de familia tiene que llamar la atención a sus hijos porque habían quedado en cumplir determinadas tareas en el hogar. Los hijos no han cumplido ni siquiera con lo mínimo. Y la madre de familia les tiene que llamar la atención en forma enérgica. Ella no es una mala madre. Ella trata de hacer que los hijos sientan el cariño, pero también quiere que ellos aprendan a ser responsables. Lamentablemente, la madre tuvo que llamarles la atención una vez, y como ellos no reaccionaron, tuvo que ponerles un castigo que fue evitarles que fueran a una fiesta. Bien, cuando los hijos empiezan a sentirse tristes, incluso a uno de ellos a llorar porque tenía muchas ganas de ir a esa fiesta, la madre siente que es una mala persona. ¿Por qué? Los sentimientos le hacen sentirse mal. Yo te preguntaría a ti, ¿porque ella se sienta mal, significa que estuvo mal su decisión? Claro que no. A veces tenemos que sentirnos mal porque tenemos que tomar una acción ante algún problema, pero eso no significa que estemos mal. Por ejemplo, un jefe tiene que correr a un empleado porque le robó y se aprovechó de él. Y aunque el jefe se siente triste porque hay alguien que se quedó sin trabajo, no significa que su acción esté mal. Una persona, a lo mejor un juez, tiene que meter a alguien en la cárcel porque cometió un delito y porque lamentablemente esto lo pide la ley. Y sin embargo, no porque el juez se sienta mal significa que su acción fue negativa. Continuaremos hablando de estos puntos para mejorar nuestra mente en el siguiente segmento. En tu camino. No olvides que mañana continuaremos con el curso de autoestima en la semana especial de psicología. Te esperamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En tu camino. Un programa para encontrar la meta.